Yo era niño y nosotros cuando teníamos, digamos en el campo, por sí no teníamos un gallinero, pero siempre cuando nosotros teníamos una gallina, digamos, y paría huevos, cuando ponía huevos, y muchas veces nosotros no queríamos comer los huevos, sino que queríamos tener más gallinas, tomaban como una especie de barril de metal, y yo recuerdo que le tapaban, la tapa de ese entonces era un pedazo de la carcasa de un ventilador, así como este. Le sacaban esa tapa y le ponían encima. Y ahí adentro estaba la mamá gallina y estaban los huevos que ponían. ¿Cómo será que pudo haber entrado acá? Y no, y si se le ponía. No, y si nosotros le poníamos ya, o sea, nosotros poníamos paja, ponele, y ahí le tirábamos a la gallina y poníamos los huevos. Y después se le tapaba con la parte del ventilador. Era bien casero ese gallinero. Y yo recuerdo, obviamente yo era niño, pero hay cosas que por lógica uno entiende. Y cuando rompían el cascarón de los huevos, salían pollos, salían pollitos. Vamos a suponer, en este ejemplo, que hay 4 pollitos. Hay 4 huevos, los 4 huevos se rompen, salen 4 pollitos. Una vez que los pollitos, digamos, nacían, no sé cómo se dice, creo que sí, ¿a partir de qué momento nacen? Desde que rompen el cascarón, supongo. Una vez que nacían ya se les sacaba la gallina. Y nosotros, bueno, varias veces sí me ha tocado yo ser quien les alimenta a los pollitos cuando estaba yo en lo de mi tía. Y yo recuerdo que pasaba algo, que era, yo le tiraba maíz, lo que sea. Bueno, si le tiraba maíz a los pobres pollitos recién nacidos se iban a atragantar todo, pero miga de pan, cosas así simples se les daba. Y yo recuerdo que entre ellos, bueno, en este caso, cuatro pollitos, se picoteaban entre sí y ejercían algo que se llama la ley del más fuerte. No sé si alguna vez escucharon la ley del más fuerte. La ley del más fuerte consiste en justamente el poder que ejercen individuos, entidades, lo que sea, por sobre las demás entidades para conseguir ya sea un lugar, una posición, una autoridad, o en este caso, lo que sucedía con estos pollitos eran conseguir la mayor parte de la comida que se le daba. Yo ponerle que tiraba así un cacho de miga de pan, y había uno que le picoteaba, la gallina número 1 le picoteaba al pollito número 2, el pollito número 2 le picoteaba al número 3, y el pollito número 3 el número 4, y el 4, anga pobrecito, no tenía quien picotearle, porque la ley del más fuerte va de arriba hacia abajo, nunca es el de abajo hacia arriba. Por eso justamente es la ley. Puede ser, pero llega un caso en el que, por ejemplo, y yo vi, hasta se mataban entre los pollitos. La ley del más fuerte es así, no tiene una razón de ser, porque muchas veces no tiene sentido de que exista. Y es muy cruel, porque llega hasta ese punto la ley del más fuerte. Es decir, yo, con tal de yo tener esa autoridad, con tal de yo tener ese lugar, que muchas veces inclusive ya lo tienen, por ser quizás, vamos a poner otro ejemplo, de hermanos. O sea, si yo soy el hermano mayor, ¿por qué es necesario que yo le picotee a mi hermano menor si yo ya tengo el lugar de hermano mayor? Por eso hay veces que no tiene razón de ser la ley de autoridad. La ley del más fuerte. Le cabeceaba al hermanito. Y no estamos exentos de esta ley, ni siquiera dentro de la iglesia, ni siquiera dentro de una congregación. Pero obviamente esto no le agrada a Dios. De la misma forma nosotros podemos interpretar esto en muchos lugares. Por ejemplo, lo vemos en un ejemplo que puse en una familia. El padre picoteándole al hermano mayor, al hijo mayor, y este hijo a su hermano menor, y el menor o el del medio al menor. De la misma forma también nosotros lo podemos ver dentro de la iglesia, y la historia que yo quiero contarles hoy es una historia que está en la Biblia, justamente creo que es digna de una película,
pero no porque sigue esta ley, aunque sí tiene que ver, sino por cómo se invierten las cosas, porque Dios es un Dios ilógico muchísimas veces. Yo siempre, si ustedes ven todos los mensajes, todo lo que yo les hablo cada domingo, ustedes lo publico en YouTube. Y siempre vamos a coincidir en que una de las personas o personajes a las que yo casi siempre nombro es a David. David yo creo que es una persona digna de ser leída, de ser escuchada, de prestarle atención, porque bueno, creo que justamente a David mismo se le reconoce como una persona que tenía el corazón conforme a Dios. Por eso a mí me gusta mucho estudiarlo a David, y esta historia yo la conozco, la sé, pero igualmente en pantalla se les va a mostrar para que ustedes vean, y no solamente me crean a mí. No les voy a leer tal cual está porque mi idea no es extenderme, es una historia bastante larga. Así que vamos a empezar. David era un chico joven, para los que no lo conocen, estimo igual que la mayoría lo debemos conocer. David era un chico joven que fue ungido por el profeta Samuel. Cuenta la palabra que él, aparte de ser un pastor de ovejas, era un simple pastor de ovejas que fue ungido por Samuel, vaya la redundancia, para ser un rey, y el profeta Samuel ya había ungido a quien era el actual rey, que era Saúl. Saúl, relata la Biblia, que era una persona que era muy compleja, que tenía muchísimas dificultades para ser obediente delante de Dios, y lo que trae la desobediencia obviamente es que nosotros estemos apartados de Dios. El pecado, la desobediencia hace que nosotros estemos apartados de Dios. Por ende, cuando nosotros estamos apartados del diablo, nosotros le estamos dando entrada al diablo. ¿Qué dije? Cuando nosotros estamos apartados de Dios, nosotros le estamos dando entrada al diablo. Y cuenta la palabra que Saúl era una persona que empezó a ser atormentada por espíritus malignos, que Dios permitía que les atormenten porque Saúl era una persona que había estado en desobediencia con Dios. Y relata la Biblia en 1 de Samuel 17 que David fue llamado por parte de Saúl para que toque el arpa, porque aparte de tener dones para el pastoreo de ovejas, David sabía tocar muy bien el arpa. Era un músico nato. De hecho, él escribió los salmos. Y él tocaba para el rey en su palacio. El rey vivía en otro lugar, o sea, David tuvo que dejar la comodidad de Margarita Belén, de Belén, para ir a Jerusalén, donde estaba el rey Saúl. Y dice la Biblia que él era una persona que cuando tocaba el arpa le daba tranquilidad al rey. Como él estaba cerca del rey en ese entonces, no sé cuántos conocen la historia de David y Goliat, creo que todos. Relata la historia que, bueno, en ese entonces en el que David estaba con Saúl a su servicio, ellos tuvieron una batalla del pueblo de Israel con los filisteos, y entre los filisteos había un filisteo que medía 3 metros llamado Goliat. Y relata la Biblia que Israel estaba llena de miedo, no tenía intenciones de batallar contra Goliat, pero había un hombre, un pequeñito, un joven, se estima que tendría aproximadamente 15 o 16 años, llamado David, que simplemente estaba ahí para tocar el arpa y calmar al espíritu atormentado de Saúl. Pero David dijo, bueno, ustedes no van, yo voy. Él tomó una piedra, no invisible, como la que nosotros le amábamos tirar al perro cuando nos sale en la calle. Él tomó una piedra, tomó una onda, era un pedazo de trapo nada más, que vos lo revoleabas y lo tirabas así, le pegas. ¿Qué pasó? David agarró, hizo lo mismo y se lo tiró en la cabeza al filisteo. Le dijo, vos podés venir contra mí con espadas, con lanza, jabalina, pistola, bala, lo que vos quieras. Vos podés ser más grande que yo y todo lo que vos quieras, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Agarró su piedra, agarró la onda, le tiró, le pegó en la cabeza. El filisteo cayó como un costal de papas. David se tiró encima y le arrancó la cabeza. Pero no es a eso a lo que yo voy realmente. Pero a partir de todo esto, David adquirió popularidad en el pueblo de Israel. De tal manera que relata 1 de Samuel 18:2 que
Saúl tomó a David para que esté en su servicio para siempre. O sea, dijo, vos ya no te volvés a tu casa, vos te quedás con nosotros, te necesitamos. Obviamente, uno necesita en su ejército una persona valiente. Encima, David, aparte de ser un hombre que tenía obviamente la presencia de Dios, era un hombre que, digo hombre, era un adolescente, era un joven, tenía futuro todavía por delante, que tocaba bien el arpa, le daba tranquilidad a él desde ese lado y también le daba la tranquilidad de saber que contaba con un hombre valiente que era capaz de hacer lo que sea para defender al pueblo de Dios. Y dice, no sé si quieres poner en pantalla para mostrarle a ellos, 1 Samuel 18, en el versículo 7, relata que obviamente como David se hizo más popular en todo esto, la gente de ese entonces, aparte David, la Biblia relata que David era un tipo de buen parecer y era jovencito, enloquecía a las muchachas del pueblo. Y muchas personas del pueblo de Israel cantaban algo que decía más o menos así: Saúl mató a 10.000, Saúl mató a miles, pero David mató a 10.000. ¿Cómo habrá caído eso en Saúl, que era el rey de ese entonces? A todo esto, David fue ungido para ser rey. Rey de justamente el reino ya lo estaba ocupando Saúl, entonces el sucesor de Saúl iba a ser David. Y Saúl dice, más adelante, dice, obviamente era tendencia en las redes sociales de esa época, esa música, y Saúl al escucharla dijo, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser que se le atribuya a David algo 10 veces más que a mí? Y decía, lo único que falta es que me quiten el trono. Entonces a partir de ese momento Saúl empezó a tener mucha envidia de David. ¿Razones? ¿Por qué? Si David, todo lo contrario, era un siervo de parte de él. Y dice la palabra que al siguiente día un espíritu maligno entró en Saúl y Saúl tenía intenciones de matar a David hasta ese punto. Fíjense, Saúl era un tipo bastante atormentado por el espíritu maligno. Eso es lo que hace también los celos, la envidia. Crea una puerta, crea un acceso para que el diablo pueda entrar y nos domine. Porque no era que solamente entró, se apoderó, dice la palabra, que el espíritu maligno se apoderó de Saúl. A tal punto que en un momento cuando, justamente él estaba siendo atormentado, David fue a ofrecerle sus servicios musicales a Saúl. Y en un momento de celos, se manifestó, agarró una lanza y en 2 ocasiones se le intentó tirar a David. La palabra dice que literalmente él intentó, su pensamiento era, a este lo voy a clavar contra la pared. Me gusta leer un poquito, la parte del versículo termina ahí, ese párrafo termina en eso, como que David lo esquivó y nada más. Y ahí termina. A mí me gusta ver qué es lo que no está escrito. Yo me pongo a pensar y digo, a ver, si yo estoy sirviéndole a alguien y esa persona de la nada, a traición, me tira dos jabalinazos, yo no es que voy a agacharme y listo. Yo me pongo a pensar en David y yo digo, ¿qué habrá pensado David en ese momento? Obviamente estaba tocando el arpa, no sé ni cómo es un arpa, creo que se toca así. Y después de la nada abre sus ojos y ve a Saúl que hace esto y le tira un jabalinazo. Y yo digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Sí, un disparo a traición fue. Y yo, después más adelante dice que, obviamente, fue una locura. Y más adelante dice que Saúl tuvo este pensamiento. Yo estimo que, obviamente, David era querido ya por el pueblo por todo lo que estaba haciendo. La Biblia relata que Saúl quiso alejarlo. Hasta ese entonces David estaba al servicio en el palacio, cerca de Saúl. ¿Por qué? Porque lo que hacía David era, siempre que el rey lo necesitaba, iba a estar ahí cerca para tocar su instrumento y de esa forma calmar al espíritu de Saúl. Pero dice la palabra que Saúl lo alejó a David
y lo puso al comando de un ejército de 1000 soldados. Entonces lo mandó al campo de batalla. Ya no estaba dentro del palacio, pero sí seguía sirviéndole a Saúl. De forma que yo estimo que el pensamiento de Saúl era, a ver, mi pueblo ama a David. Si se llegan a enterar que yo maté a David, me van a odiar a mí. Entonces el pensamiento de Saúl era, voy a dejar que él muera en batalla. Entonces lo voy a poner en un lugar de riesgo. Es más, dice la palabra también que Saúl tuvo la intención de darle a su hija Merab a David. David, a todo esto, un tipo muy humilde, dijo, ¿quién soy yo para ser el yerno del rey? Yo no merezco tener esa posición. Pero le gustaban los desafíos. De tal forma que Saúl, al enterarse que no estaba tan a gusto con la decisión de ser el yerno por parte de David, Saúl dijo esto. ¿Sabes qué? Yo te voy a ofrecer la mano de mi hija. Yo realmente te aprecio. Le empezó a llenar la cabeza a sus servidores, a sus funcionarios, para que ellos le transmitan este mensaje a David. Y era, yo lo amo a David, yo quiero que David sea mi yerno, yo lo aprecio. Los funcionarios le enviaron este mensaje a David y a David ya no le pareció mala idea ser el yerno de Saúl. Pero dice la palabra también que Saúl tuvo esta propuesta por parte de él mismo para con David, para darle la mano de su hija, y decía que si vos me das 100 prepucios, de 100 filisteos por supuesto, yo te voy a entregar la mano de mi hija. El pensamiento era 100 prepucios, matar a 100 filisteos era una tarea imposible. La Biblia relata que Saúl estaba temeroso de David. ¿Por qué? Porque él tenía éxito en todas las cosas que Saúl le encomendaba. Y no solamente le consiguió 100 prepucios, le consiguió 200, le redobló la apuesta. Si parecía imposible, le consiguió el doble de lo que pedía. Eso es lo que pasa también una persona que no conoce de Dios. A mí me ha tocado ver a gente manifestándose. Cuando vos tenés al Espíritu Santo, el espíritu maligno de otra persona lo siente. Por eso justamente lo intenta alejar. Por eso muchas veces vamos a pasar, a mí como líder me ha tocado, digamos, intentar llevar un mensaje de parte de Dios a casas y ver cómo la familia se manifestaba, o muchas veces me cerraban la puerta o hasta me insultaban. Y no solamente gente de afuera, sino gente de adentro de la iglesia. Saúl fue una persona ungida por parte del mismo profeta enviado por Dios, que también lo ungió a David. O sea que ambos estaban bajo la misma autoridad, que era Samuel. Pero ¿por qué Saúl actuaba de esta manera y por qué David actuaba de esta otra manera? Entonces, lo que relata la Biblia es que, como Saúl obviamente no le salía ninguno de los demás planes, él mismo quiso tomar represalias directas y se cansó y le dijo a sus funcionarios, ¿saben qué? Vayan y mátenlo. Y obviamente el pueblo estaba, ¿pero por qué lo vamos a matar? El pueblo defendía a David porque sabía que David era una persona correcta, que no hizo nada para merecer esos ataques. Y se negaron. Es más, su mismo hijo, el hijo de Saúl, llamado Jonathan, mencionaba y le decía, padre, ¿por qué? ¿Por qué ha de matar a David si él te ha servido durante mucho tiempo? Primera de Samuel 19 nos muestra una conversación que tuvo con Jonathan, Saúl con Jonathan, en la que el padre le expresaba ese deseo de que lo maten. Y Jonathan le dijo, ¿pero por qué lo vamos a matar a David? Y le empezó a recordar todas las cosas buenas que David hizo por el padre, que David hizo por Saúl. Y Saúl, en ese momento de lucidez en el que recordó todas las cosas buenas, por un leve momento, quizás, digo yo, ese espíritu maligno se apagó un poquito. Y la parte buena de Saúl, la parte correcta, dijo, bueno, está bien, la verdad tienes razón. Y le dijo, le juró por Dios que David no iba a morir. A todo esto, no solamente prometió no matarlo, de vuelta lo trajo a su palacio. Para demostrar que Saúl estaba cambiando, lo que hizo fue traer de nuevo a David al palacio. Entonces, otra vez volvimos a lo de antes. Cuando Saúl empezaba a ser atormentado, nuevamente, ¿quién estaba ahí para él? David con su arpa.
tocando y sirviendo al rey. Y otra vez volvió a entrar en un espíritu maligno de su parte y dice la palabra que en el palacio otra vez nuevamente le tiró un lanzazo más a David. David a todo esto se cansó. Obviamente esquivó la lanza y dijo, yo me voy de acá, yo no puedo estar en este lugar. Yo, estando en la técnica, para salir un poquitito de la historia, yo comprobé algo. Que, trabajando, haciendo un trabajo con pintura y con otros tipos de fluidos tóxicos, digamos, que tenían feo olor, muchísimas veces muchos de esos olores quedaban impregnados por mi ropa. Por eso siempre nos recomendaban, aunque quizás el trabajo no sea duro como para decirlo, me voy a cortar haciendo este trabajo, igualmente nos sugerían que llevemos nuestra camisa de grafa y nuestro pantalón de taller. Yo recuerdo que en esa ocasión yo no llevé mi camisa y yo tenía una remera con tela de algodón. Me puse mi mascarilla, empecé a trabajar con estos líquidos tóxicos, digamos, que tenían un olor pútrido. Y recuerdo que yo estuve prácticamente todo el día trabajando con eso. Y llego a la conclusión de que cuando nosotros estamos mucho tiempo en un lugar feo, trabajando con cosas tóxicas, nosotros terminamos oliendo de esa misma manera. Y David se cansó. O sea, ya era tanto, obviamente que no iba a cambiar eso. Y de la misma forma sucedió así con mi ropa, eso se impregnó por mi ropa, y por más que mi mamá le haya lavado, por más que yo le lavé, hasta se despintó de tanto lavarle y aún así no salía el olor. ¿Por qué? Porque estuve mucho tiempo y no estuvo protegido. Ahora, hay una parte que me encanta, que está en 1 Samuel 20, que era una conversación que tuvo David con Jonathan antes de partir hacia una cueva llamada Adulam, en la que David le pregunta a Jonathan y le dice, ¿qué le he hecho yo a tu padre para merecer esto? De acá quiero hacer una pausa porque hay picotazos, hay lanzazos, hay cachetadas, porque el título de este mensaje se llama Dar la otra mejilla. Y hay cachetadas que no resisten análisis. Hay cachetadas que nosotros no sabemos por qué recibimos. Todo parece tan injusto. Y nosotros vamos a ponernos un poquito en el lugar de David. A ver, David era un joven, que trató de servir con amor a Saúl. Era su autoridad, incluso espiritual, quizás. Él estaba al servicio de Saúl y le ofrecía todo lo que tenía. Él era responsable con todos los trabajos que se le encomendaba. Y siempre que Saúl estaba atormentado, ¿quién era el que estaba ahí? Estaba David para calmarlo, para consolarlo. Pero hay picotazos, cachetadas, flechazos que no resisten análisis, que son injustos. Encima era un chico que literalmente tuvo que dejar la comodidad de su casa. Y justo cuando se estaba asentando en este pueblo donde era querido, de la nada, lo perdió todo. Relata la Biblia también que en una parte les mencionaba que al principio la idea era que David se case con la hija mayor de Saúl, pero a último momento Saúl dijo no. Y entonces le entregó a otra de sus hijas, con la intención obviamente de engañarlo. Mical era esta chica sí estaba enamorada de Saúl, por eso cuando ella se enteró de los planes que tenía el padre de matarlo, porque todavía faltaba un intento más para matar a David y era que iba a mandar sicarios a matarlos. Entonces ya no servía que David se escondiera o se alejara, pero que esté en la misma ciudad. Él tenía que dejar todo. Y no podía volver al lugar de antes, porque obviamente si no estaba en la ciudad, ¿a dónde uno supone que puede volver? Al lugar de antes. Relata la Biblia que así fue. Fueron a buscarlo a Belén, de donde él venía, de donde él era nativo. Era un joven, tuvo que dejar la comodidad de su hogar. Eso es lo que hace el llamado de Dios. Dios, cuando nos llama, nos va a romper nuestra comodidad.
Cuando Dios me llamó a mí, yo prácticamente estuve sin casa por un tiempo. Dios me sacó de ese lugar de comodidad, porque eso también implica sacrificios. Y eso también implica servicio. Y yo decía, a ver, Dios, yo te estoy sirviendo, ¿y por qué me está sucediendo esto ahora? Porque, queridos, yo también fui picoteado. Yo también recibí cachetadas, y hasta el día de hoy sigue sucediendo. De la misma forma que yo también estimo que ustedes también. La vida ha sido injusta con nosotros, ¿no es cierto? Las personas han sido injustas. Incluso quizás gente dentro de la iglesia han sido injustas con nosotros. Porque Saúl era ungido de parte de Dios. ¿Y cómo respondió David ante esto? Huyendo. Tenía de sobra motivos para defenderse contra Saúl, ¿cómo no? Y si David cumplía con todo lo que le mandaba Saúl, obviamente que Saúl temía porque decía, si llega a poner en mi contra, me hace trozos, por eso yo lo voy a matar primero. Pero David nunca tenía esa intención. Pero David sabía que él fue ungido para ocupar ese lugar, entonces tenía motivos de sobra para atacar o para defenderse en contra de Saúl. Y yo quiero que me acompañen a Salmos 18. Si puede ser, porfis. Fíjense lo que dice arriba del todo. Dice, el director musical de David, siervo del Señor. David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. O sea, esto él escribió mientras que él estaba siendo atacado por parte de Saúl. Fíjense uno de los versículos, dice, ¿cuánto te amo, Señor, fuerza mía? El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, la roca en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Cuando él tenía muchísimos motivos para quejarse, ¿qué es lo que hizo? Es exaltar el nombre de Dios. ¿Y saben lo que le dijo? Es mi roca. Este tipo de cosas, ¿saben lo que hacen? Hacen que nosotros toquemos fondo. ¿Y saben qué es lo que hay en el fondo? Roca. Y la Biblia dice que Jesús es nuestra roca. O sea que todo esto pasa para que nosotros conozcamos a Jesús. ¿Saben qué es lo hermoso de tocar fondo? Que solamente queda ir para arriba, pero también que en el fondo encontramos algo sólido. Encontramos roca y la roca es Jesús. Por eso Dios permite que nosotros pasemos por muchos procesos, aunque sean injustos. ¿Saben por qué? Porque Él quiere que nosotros encontremos en Él esa roca, ese, ¿qué dice? Refugio. Yo encontré en los Salmos aproximadamente 36 veces en la que David menciona la palabra refugio, todas haciendo referencia a Dios. Y dice Primera de Samuel 22 que él se dirigía hacia una cueva que estaba en Adulam. Y fíjense esto, o sea, Dios... Por ahí nosotros podemos tener el pensamiento y decimos, a ver, Dios es egoísta porque nos priva de todas las cosas que nosotros queremos para solamente tenernos Él. ¿Qué egoísta es Dios? ¿Nos quiere para nosotros solos? No. Fíjense lo que dice 1 Samuel 22, en el versículo 1, dice que cuando sus familiares se enteraron que Él estaba en una roca de Adulam, ellos fueron a visitarlos. Dios también se va a encargar de poner personas para que nos visiten. Y Primera de Crónicas 12:22 relata que día tras día soldados se le unían a David. Futuros soldados se le unían a David y crecían día tras día, llegando a ser hasta 400 personas. Entre todas esas personas, menciona Primera de Samuel 22, del versículo 3 en adelante, que habían personas que estaban amargadas, personas que estaban sometidas en depresión, personas que tenían millones de problemas. ¿Qué era David? David era un imán para personas. David no era el mejor ejemplo si David era un prófugo. Qué feo para David, ¿eh? Qué feo, qué injusto todo para David. Era un siervo, era una persona que servía con el corazón y cumplía con las cosas que se le daba. Y ahora tenía que vivir con un ojo mirando de reojo, justamente. Tenía que tener un ojo en la espalda, tenía que dormir con un ojo cerrado, porque estaba ese miedo constante de que en algún momento, porque Saúl no frenó ahí, Saúl siguió persiguiéndolo. Y es más, cuando Saúl se enteró que David tenía un ejército grande, ahí sí tenía motivo Saúl para ir a atacarlo a David. ¿Por qué?
Porque él pensó, ahora son 400, seguro va a venir en venganza en pos de mí. Y relata 1 Samuel 24, que en un momento, cuando Saúl salió a la persecución de todo el ejército de David, y de David precisamente, en una cueva que estaba en Engadi, cerca del Mar Rojo, al sur de Galilea, David en ese entonces otra vez seguía siendo perseguido, y él se esconde nuevamente en una cueva. Imagínense esto, estamos hablando del desierto. Obviamente yo por ejemplo cuando estoy mucho tiempo sometido a condiciones de calor extremo, transpiro mucho y me irritan los ojos, a veces me cae el sudor en los ojos. Y relata la Biblia que David entró a una cueva, todo esto en 1 Samuel 24, para hacer sus necesidades. La Biblia no es específica si estaba haciendo del número 1 o del número 2. Pero podemos deducir ciertas cosas con lo que sucede a continuación. Obviamente, si nosotros estamos haciendo del número 1, estamos así y podemos mirar hacia el costado y estamos... Pero cuando nosotros estamos sentados, no digo que no podemos mirar a los costados, pero quizás estamos más concentrados y hacemos... Y estamos sentados. Y estábamos ahí pensando, mirando la nada, pensando en todo. A veces, por experiencia propia, a veces yo tomo el shampoo y leo, ¿cómo se usa un shampoo? Mira. Así que por experiencia propia yo puedo decir, y todos podemos coincidir que según lo que va a suceder a continuación a todo esto, en esa misma cueva donde Saúl estaba haciendo sus necesidades, estaban los 400 soldados arrinconados en una zona, yo calculo oscura, pero independientemente de que sea oscura o no, como les mencionaba, si estamos muy expuestos al calor, nos irritan los ojos. Entonces yo estimo que Saúl no veía bien. Y aparte de que estaba así, me imagino que él estaba haciendo sus necesidades de esta forma, los soldados de David tenían un primer plano de Saúl que nunca se imaginaron ver, porque estaban detrás de Saúl. Y podían ver a Saúl de esta forma, y yo me imagino a David, tenía la oportunidad de su vida. Imagínate esto, tenés a la persona que te estuvo persiguiendo durante una década, porque la Biblia menciona que a partir del momento en el que él se va a la cueva de Adulam empieza una década entera de persecución. ¿Y qué pasó? Imagínense esto, ustedes tenían a él presente, a esa persona presente, esa persona que nos hizo la vida imposible, que nos intentó matar, presente. Bastaba acercarse y pegarle una puñalada por la espalda. Y se terminaba, y no solamente se terminaba ahí, sino que David ya iba a poder ocupar el trono. Porque eso era algo que sucedía en esa época. La persona que mataba al rey era quien tomaba ese lugar. Y relata la Biblia que en un momento, y por esto yo digo que seguramente Saúl estaba haciendo del número 2, porque si no, no se explica cómo David pudo tener el tiempo suficiente para hacer lo siguiente. Yo me imagino esto. Desenfunda su faca, su cuchillo, su tramontina. Y la Biblia relata que él se acerca despacito. Y le corta un pedazo del manto que tenía Saúl y después se esconde. A todo esto, obviamente que los soldados obviamente que sabían que Saúl lo estaba persiguiendo, y todos los soldados le incitaban a que lo mate. Y obviamente cuando vieron esta acción de parte de David, el mismo silencio que tienen ustedes era el que había en la cueva. No podían entender qué es lo que hizo David. Tenía la oportunidad de su vida, podía matarlo y se terminaba todo. Y le cortó un pedazo de su manto. ¿Para qué? David le dijo, que Dios me libre de hacer tan solo una parte de lo que ustedes me sugieren. Yo no puedo tocar a un ungido de parte de Dios. Fíjense el mensaje poderoso que nos dejó David acá. Yo puedo devolver esa cachetada con otra cachetada, ¿no es cierto?
Pudo. ¿Pero qué dijo? Dios me libre de tocar a un ungido del Señor. Y como yo les mencionaba, si nosotros David, si no respetaba esa unción que estaba sobre Saúl, tampoco estaba respetando la unción que estaba sobre la cabeza de él mismo. Porque fue ungido por el mismo profeta que fue enviado por el mismo Dios. Y si David no respetaba la unción, el aceite que cayó sobre la cabeza de Saúl, tampoco estaba respetando la misma aceite que cayó sobre él porque era la misma. Relata que, bueno, por eso yo justamente pensaba que Saúl estaba haciendo el número 2, porque si estaba haciendo del número 1. Y esto también tiene una implicancia espiritual muy importante, porque él tuvo el tiempo, todo el tiempo del mundo para pensarlo. Porque él pudo haber dicho, pudo haber hecho eso, Dios me libre, no, yo no lo voy a matar, no lo voy a matar, gracias Señor, gracias por entregarlo en mis manos. Gracias Dios por esta oportunidad y voy a estar así. Y ya iba a estar pensando ya en dónde clavarle el puñal o incluso hasta hacerlo sufrir. Pero reaccionó de esa manera. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Si a veces alguien nos insulta y nosotros ya le largamos el insulto. Imagínense si alguien nos intenta matar. Imagínense si alguien se mete con nuestra mamá, nos recuerda el lugar que nos dio a luz. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Y relata la Biblia que obviamente Saúl a todo esto no se dio cuenta de nada. Se levanta los pantalones, estimo yo, sale de la cueva y cuando ya estaban muchos metros lejos, con todo el ejército de hombres que también tenía Saúl, porque Saúl no fue solo a buscarlo a David. David sale de la cueva. David sale de la cueva con el pedazo, con el trozo del manto que le cortó a Saúl y le dice, ¡Su Majestad!, le dice. Y Saúl se gira. Soy yo, David. ¿Por qué le hace caso a las personas que dicen que yo voy a ir en contra de usted a matarlo? Hoy mismo Dios me lo entregó en mis manos. Me dio la oportunidad de matarlo en esta cueva. Y yo no lo hice, y acá está la evidencia. Miren, le va a faltar un pedazo en su manto, en su vestidura. Yo mismo pude haberlo matado. Mis hombres mismos me dijeron que lo mate. Pero yo no voy a alzar mi mano en contra de usted, porque usted fue ungido por el Señor. Y yo no sé si es casualidad, yo no creo en las casualidades. En la Biblia yo encontré 6 veces que Saúl intentó matar a David. Recordemos los primeros 2 flechazos, cuando lo mandó a la batalla a buscar los prepucios, cuando le pidió a sus hijos y a sus funcionarios que lo maten, cuando le volvió a tirar un flechazo y cuando se fue a buscarlo justamente a esa cueva. 6 veces. Y en la Biblia misma yo también encontré que 6 veces David se refiere a Saúl como el ungido del Señor. Yo no creo que sea casualidad. De la misma forma que yo no creo que sea casualidad que Pedro le haya negado 3 veces a Jesús y que Jesús mismo le haya preguntado a Pedro, ¿me amas?, 3 veces después de haber resucitado. David respetó todas las veces, respetó la unción de Saúl, la misma cantidad de veces que Saúl intentó matar a él. Aunque Saúl no haya respetado su propia unción, él respetó la unción de Saúl. ¿Por qué? No por Saúl necesariamente, sino por ¿quién? Por el de arriba. Dios me libre de tocar a un ungido del Señor. Hay que tener mucho cuidado, hermanos míos. Nunca toquen el aceite que Dios puso sobre la cabeza de un hermano. Y no solamente de ustedes. Nunca digan algo en contra de su líder. Nunca digan algo en contra de su pastor. Nunca hablen mal de un hermano. Porque la misma aceite que cayó sobre ellos es la misma que cayó sobre ustedes. Y si ustedes están hablando mal de ellos, están hablando mal del aceite que cayó sobre ustedes. Y eso es una falta de respeto, no solamente para esa persona, sino para Dios, para el Espíritu Santo.
Nunca, 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 no importa lo que les hagan, no importa que los quieran matar, David nos enseña a actuar conforme a la voluntad de Dios. A todo esto, Saúl se giró y lo miró a David, revisó de si le pasaba, le faltaba un pedazo y era cierto. Y alzando la voz y llorando, no es que caían unas cuantas lagrimitas, el rey estaba llorando. Le dijo, actuaste mejor que yo. David le dijo, yo no voy a ser quien tome venganza, que sea Dios quien decida quién actuó mejor entre nosotros dos. Pero yo hoy tuve la oportunidad de matarte, aunque tú me quisiste matar en 6 ocasiones, yo tuve una sola oportunidad, y vaya oportunidad, porque las otras oportunidades sola se la buscó Saúl, sola se la ingenió Saúl. David se escondió, no por cobarde, sino porque temía enfrentarse a Saúl, porque sabía que si se enfrentaba tenía que matarlo y él no quería matar a Saúl. Él huyó no por cobarde, él huyó porque sabía que si se enfrentaba lo iba a vencer, porque no lo hacía solamente en su nombre, sino porque Dios lo acompañaba, pero él no quería. Entonces David hizo lo posible para no enfrentarse y él tuvo la oportunidad, era literalmente, parecía que Dios le estaba empujando a matarlo, pero muchas veces tenemos que tener cuidado porque no todo lo que parece que viene de Dios es de Dios. Por más que todas las cosas funcionen, por más que todo se alinee y parezca una oportunidad de Dios, no es una oportunidad de Dios. Es como decir, imagínense que, no sé, ahora vos te vas y dejas tu teléfono acá. Y yo puedo decir, lo dejaste desbloqueado todo. Y yo puedo decir, justo me está haciendo... Y ponele que yo no tengo un teléfono. Y yo estoy orando mucho por un teléfono. Y él dejó su teléfono, todo desbloqueado y todo. Y yo puedo decir, no, se me alineó todo. Es literalmente Dios dándome el teléfono. No viene de Dios. De la misma forma que se le alineó todo a David para matarlo. Y David actuó de una muy buena manera. Y le dijo Saúl a David, actuaste mejor que yo. Que Dios sea quien te recompense. ¿Saben por qué Saúl no podía recompensarle? Porque solamente las personas que son perdonadas pueden otorgar perdón. Solo las personas que recibieron misericordia pueden otorgar misericordia. Ahora, justamente es eso lo que le da autoridad a ustedes y a mí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fuimos Saúl, ¿saben quién nos perdonó? Dios, Jesús. Aunque nosotros no merecíamos nada de lo que nosotros tenemos, Jesús fue a la cruz y murió para que nosotros recibamos misericordia. ¿Y saben qué? Para algo son las cuevas. David era un imán para estas personas que estaban pasando persecuciones, que eran dolidas del corazón. Ustedes son personas rotas, coincidimos en que ustedes tuvieron muchísimos problemas. Bueno, déjenme decirles que ustedes son mi ejército y yo era David. Porque en el momento en el que yo más solo me sentía, en el momento en el que yo más luchas tenía, empezaron a venir ustedes. Y si yo no continuaba por mis fuerzas, por lo menos iba a continuar por ustedes. Y Dios me dio esa misericordia, Dios me dio esa gracia. Y hoy puedo contar con un hermoso equipo, que son ustedes. A pesar de que la vida me haya dado miles de cachetazos, aunque la gente haya sido injusta, Dios es justo, chicos, y Dios todo lo ve. Y yo creo que requirió de muchísima más valentía no matar a Saúl que matar a Goliat. Porque es fácil matar a una persona que nos hace las mil y una, pero es difícil no actuar con venganza. A veces todo se alinea para que nosotros podamos hacer quedar mal a la persona que nos hizo quedar mal a nosotros. No lo hagan. Porque Dios ve todo y Dios todo lo va a recompensar.
Mateo 5, 11, ¿qué nos dice? El sonidista. Un poquitito más abajo. Versículo número 11 dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de mentiras. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. No fuimos los únicos, chicos. No fueron los únicos, yo también. Y así como yo también fui perseguido, yo estimo que también el líder, la persona que me dio la oportunidad de hoy afianzarme dentro de todo lo que es el camino de Dios, también lo ha sido. De la misma forma que fueron perseguidos los 12 discípulos, bueno, los 11, porque Judas se suicidó cuando lo traicionó a Jesús. De la misma forma que Jesús mismo fue perseguido. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios se va a ocupar, chicos. Dios se va a ocupar, Dios ve todo. Eso tiene que ser nuestra fortaleza. No paguen mal por mal. ¿Qué era lo que le dijo Saúl a David? Bien hiciste, me pagaste bien por mal. Yo actué mal en contra tuya y tú actuaste mejor que yo. Tú actuaste bien. ¿Y saben qué dice ahí? Siempre que se pueda, estén en paz. A lo mejor, quizás aunque nosotros actuemos con misericordia, actuemos bien delante de esta persona que nos persiga, quizás esta persona va a seguir persiguiéndonos igual. Por eso dice, mientras que sea posible, ustedes hagan su parte. Después Dios se va a encargar. Y les quiero enseñar algo que está en Mateo 5:39, que es la base de todo esto. Ahora recién voy a empezar con la prédica. No, mentira. Yo sé que están cansados de escucharme, hasta yo me cansé. Pero dice Mateo 5:39, ojo por ojo, porque es así. David pudo haber devuelto mal por mal, pero tarde o temprano eso se termina volviendo en cuello por cuello. Y de la misma forma que él mató al rey, seguramente a él también lo hubieran matado cuando él fuese rey. Porque así fue. Les spoileo, David terminó siendo el rey, pero no fue a su propia mano. Saúl murió de viejo, no porque David lo mató. Y David ocupó ese lugar que Dios le había prometido. ¿Saben qué? No es con nuestra fuerza, es con las fuerzas de Dios, porque Dios lucha por nosotros. Y dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué significa? Dale la otra mejilla. Si alguien te bofetea, dale la otra mejilla. ¿Qué significa? Que si nosotros queremos ser cristianos tenemos que ser estúpidos y dejarnos que nos peguen. No, chicos. Si yo les pego una cachetada, así, ¿a qué mejilla yo le estoy pegando? ¿Qué mejilla de ustedes le estoy pegando? ¿Qué lado le estoy pegando? ¿El lado izquierdo, no es cierto? La mano derecha, no sé si ustedes saben por qué se le dice diestra y siniestra. Esta es la diestra y esta es la siniestra. ¿Por qué las siniestras? ¿Por qué se llama siniestra? Si siniestra es una palabra mala. Hay un significado cultural y religioso detrás de todo esto, y es que la mano izquierda antes se utilizaba para lo impuro. La gente, es más, la gente en esa época de Jesús, que estaba en el ejército, en los soldados, sí o sí tenían que manejar la espada con la mano derecha. Si eran zurdos de nacimiento, olvídate de ser zurdo acá, o manejás la derecha o manejás la derecha. Vos no podés utilizar la mano izquierda porque era considerada impura. Justamente esa es la ley del más fuerte, las cachetadas o los picotazos. Una persona que tenía autoridad, por ejemplo, ejercía una cachetada a sus esclavos cuando los esclavos no estaban haciéndole caso. Los soldados le pegaban a sus esclavos una bofetada, pero los soldados no tenían permitido utilizar la mano izquierda porque era impura. Se utilizaban para limpiarse cuando hacían sus necesidades o para recolectar los desechos. Por eso era considerado una mano impura. Entonces, para todo lo que utilices la mano izquierda en ese entonces, iba a ser considerado un acto impuro. Entonces, si el soldado
le pegaba una bofetada del lado izquierdo, ¿quién pasaba vergüenza? No el esclavo, el soldado. Uy, me cayó un cacho de... Se me salió un diente. Entonces, a ver, vamos a razonar. Otra cosa, perdón. Porque la bofetada en ese entonces no se daba una cachetada de esta forma. La bofetada se daba así. Esta era la forma correcta de pegar una bofetada. Así pegaban los que eran nobles en esa época. Así. Entonces, si yo les pego de este lado, ¿de qué lado le estoy pegando? Derecho. Del lado derecho. ¿Qué dice? Si alguien te pone, dice, no, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Por eso habla de la mejilla derecha. Todo lo noble estaba del lado derecho. No solamente quien daba, sino quien recibía. Entonces, si yo les pego de esta forma, quiero un voluntario. ¿Quién quiere venir? El más... Estoy a pegar. Ponete acá. Si yo te pego una bofetada de este lado y dice la palabra, dale también la otra. Dame la otra mejilla. Yo te pegué de este lado, ¿no es cierto? Ya ligaste de este lado, dame tu otra mejilla. No, dame la otra mejilla, no otra bofetada. Es esa. Yo no le puedo pegar con la mano izquierda la bofetada porque es considerado una acción impura, ¿no es cierto? Entonces yo quedo en vergüenza si yo le pego con este lado. Pero todavía tengo mi mano derecha, ¿no es cierto? Si esta es la forma correcta de dar una bofetada, ¿cómo hago yo para pegarle así a él? De las dos formas quedo en ridículo. ¿Saben por qué? Ahora sí puedes tomar tu asiento. Porque cuando las personas nos hacen mal a nosotros, esperan que nosotros reaccionemos mal contra ellos. Pero cuando nosotros le entregamos la otra mejilla, los ponemos en vergüenza. Así que aunque nosotros nos peguen millones de cachetadas, nos digan millones de cosas y nos persigan para matar, aunque nosotros le volteemos la otra cachetada, aunque nosotros dejemos que ellos hablen y nosotros nos guardamos toda la bronca, porque yo sé que da bronca. Porque yo sé que es complicado tratar con nuestro orgullo, pero tratar con el orgullo de una persona cerrada, ¡ay, Dios santo! No saben cómo te forma la paciencia, el carácter. Pero ¿saben qué? Eso es lo que busca el diablo. Que nosotros saltemos, que nosotros actuemos con bronca. Y yo me voy a pegar una piña. No les voy a mentir, me dan ganas. Pero ¿saben qué? Le estoy dando el gusto. Eso significa dar la otra mejilla. No significa dejar que nos peguen. Significa ponerlos en vergüenza porque ellos están esperando una reacción de nuestra parte que nosotros no le vamos a otorgar. Así que tenemos la oportunidad de hacer mal. No lo hagamos. Dios se va a encargar de todo eso. Fue un mensaje, creo yo, bastante largo. Les pido disculpas, pero creo que era necesario. Como les dije, acá somos un ejército de abofeteados. El ministerio de los chicos abofeteados. Todos recibimos una injusticia. Me consta que así es, y yo también. ¿Y saben qué? Yo no puedo venir a enseñarles algo que no aplico. Por eso yo esta semana decidí aplicarlo. Y miren que yo tuve muchísimas oportunidades de hacer mal. Decidí no hacerlo. Porque suya es la venganza. La venganza es de Dios. De la misma forma quiero otorgarles a ustedes esa oportunidad de que en esta semana quizás a lo mejor el diablo se levante, o quizás en esta semana que pasó se les levantó. Y deben de tener millones de motivos para reaccionar mal. Por supuesto que es justo que nosotros reaccionemos mal si ellos nos están atacando. Yo sé que es justo, pero Dios es ilógico muchísimas veces. Pero ¿saben qué también no fue justo? Que Jesús vaya a la cruz en lugar de nosotros. Si el mundo los aborrece, recuerden que a mí me aborreció primero, dijo Jesús. Y les quiero regalar otra cosa para cerrar. Muchas veces, ¿saben que Jesús entregó su vida? A Jesús no lo mataron, Jesús entregó su vida.
¿Saben cuál es el verdadero poder? No es querer hacerlo y no poder. Porque si no es como, yo tengo muchas ganas de pecar, pero no peco porque no puedo. Es como decir, yo tengo muchas ganas de serle infiel a mi pareja, pero no le peco porque nadie más me tira onda. No le soy infiel porque nadie me tira onda, pero ya pequé en mi corazón. Eso no es poder. El verdadero poder es poder y no querer. Porque yo creo que lo que a nosotros nos cambió la vida, Jesús era existen dos tipos de poder, tenemos el dinamis y tenemos la exousia. La dinamis es algo que nosotros podemos hacerlo, es algo... En este caso, la dinamis se asocia, por ejemplo, a los milagros que hizo Jesús. Nosotros conocemos a un Jesús que sanó personas enfermas, que resucitó muertos, que le dio movilidad a paralíticos, que sanó leprosos, enfermedades sin cura, ¿no es cierto? Pero ¿saben lo que realmente nos cambió la vida a nosotros? No es lo que Jesús hizo, sino lo que pudo hacer y no hizo. Jesús tranquilamente pudo haberse negado a morir en la cruz. ¿Ustedes creen que si Jesús no decía, Padre, defiéndeme, no bajaba una legión de ángeles a defenderlo cuando Él estaba siendo atacado y crucificado en la cruz? Pero Él ejerció su exousia, que era, yo tengo la autoridad para hacer esto, pero decido no hacerlo. ¿Saben por qué? Y les cierro con esta frase. Lo que mantuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, ni fue el poderío de los romanos. Fue su exousia. Fue su amor por nosotros. Porque Él decidió no hacerlo por amor a nosotros. De la misma forma, si nosotros tenemos la oportunidad de hacerle mal a alguien, por más que sea justo, no lo hagamos. Ni lo hagamos por esa persona, ni lo hagamos por nosotros. Hagámoslo por amor a Jesús. Porque esa persona vale la sangre de Cristo. Así que con eso quiero cerrar.